Respecto a las elecciones presidenciales en México 2024, te dicen que hay opciones para escoger entre tres personas, pero como viste en el debate, esas tres personas te ofrecen lo mismo y se pelean por ser al que tú elijas para imponerte un estilo de vida que tú no pediste. Sus propuestas no llenan tus expectativas porque están ajenas a tus verdaderos intereses y te dicen que si no escoges a una, será tu culpa que el país se hunda. Sin embargo, se pierde de vista que en los tiempos que vivimos el sistema democrático ha colapsado a nivel mundial, porque su propósito ha llegado a su fin, ya que ya ha sido dominado por el pensamiento impuesto de intereses privados supranacionales. Actualmente vivimos la instauración de una dictadura global. El cuento de que tú estás eligiendo por quien te gobierne es parte de la misma estrategia para que el nuevo orden mundial se siga instaurando sin resistencia alguna, ya que mientras la sociedad siga dividida en bandos falsamente opositores, entonces nunca se pondrá a trabajar en lo que realmente nos une e importa. De hecho, la misma candidata de falsa oposición es ya una estrategia para que gane el nuevo orden mundial. Pareciera que está ahí para darle estocada final al partido que anteriormente tenía ideales a favor de la defensa de la vida y la familia. En mi opinión, ella es el golpe contra el mismo partido que ahora lamentablemente cada vez se inclina más por adoptar la agenda de género, que no se trata del cuento de la mujer, ni de aceptar a toda persona, sino más bien de destruir la ecología humana desde la raíz. Sheinbaum ha iniciado las clínicas para la hormonización en México y Xóchitl está a favor de pervertir a los niños con las mentadas infancias trans. El aborto es parte de la agenda de género, la cual promueve Naciones Unidas desde la cumbre de Pekín del año 95. Aquí el único que pierde es el ciudadano. Si bien es cierto que con los partidos de izquierda, debido al acuerdo de Princeton, avanza la Agenda 2030 más rápido, pero con los otros no estamos a salvo. Esta dictadura, que tiene tantos tentáculos, avanza en unos aspectos con unos y en otros con los otros. Es decir, la pérdida de la propiedad privada, la pérdida de la privacidad, del derecho a producir y vender, el utilitarismo y experimentación con el ser humano, el transhumanismo, la pérdida de libertades fundamentales, como es la libertad de expresión, de credo, de conciencia, de educación, incluso de tránsito y de decisión, la imposición del aborto, la ideología de género, etcétera, se sigue imponiendo con todos los partidos, con unos más y con otros menos. En el partido político del PAN quedan algunos pocos que dan la batalla contra algunas de estas imposiciones, pero basta ver cómo el mismo partido político del PAN los deja solos a los pocos diputados y senadores o miembros de su partido valientes que se han puesto del lado de los derechos de los mexicanos, como en su momento Elsa Méndez, América Rangel, Cuadri y hoy Teresa Castel. Esa fue la razón por la que Elsa Méndez dejó su partido, dejó al PAN para irse como independiente. Si en estas elecciones no estás consciente de que sin soberanía no hay democracia, pero para que haya soberanía, el soberano debe querer serlo, primero de sí mismo y asumir la responsabilidad de ser libre. ¿De qué sirve pelearnos entre católicos y cristianos, entre mexicanos, que si votamos por unos o por otros, si en realidad la misma Agenda 2030 es totalmente anticristiana? La misma Agenda 2030 trata el cristianismo como fundamentalismo radical religioso, es decir, ¿qué tan cristiano es abdicar de la fe por un plato de lentejas? Seamos sinceros, López Obrador sin Larry Fink, el CEO de BlackRock, nunca hubiera llegado al poder. Los candidatos que se supone que tú eliges, como es el caso de las candidatas que están en boga, ya fueron elegidas previamente y ya negociaron tus intereses, los de tu familia, tu propiedad, libertad y tu patria, sin que tú lo sepas, a poderes globales. Después te culparán los siguientes años de que tú elegiste tu propia esclavitud. ¿Realmente elegiste? ¿Realmente decidiste? Y otra cosa, para aquellos que se desviven por defender el voto,
para una o para la otra candidata, especialmente en nombre de la religión, realmente es un compromiso ciudadano con el país, dar un cheque en blanco sin otro tipo de compromiso que impulse a nuestra patria a ser mejor. La crisis política y social actual va más allá de un simple voto. La votación pareciera más bien un teatro que abona a que la depravación siga institucionalizándose, porque en el fondo las leyes e instituciones siguen envenenándose con eufemismos que son la raíz del problema y que llevan a que el Estado de Derecho y las garantías individuales se diluyan en nada. Es un sistema cada vez más adulterado del cual no se pueden esperar frutos buenos si es árbol malo. Por ejemplo, las cuotas de género o inclusión impuestas por el Instituto Electoral. Si seguimos aceptando estas imposiciones ideológicas de Naciones Unidas, entonces en realidad ya no existe la democracia, porque en realidad estamos avalando el nuevo orden mundial anticristiano, un totalitarismo sin precedentes al que poco a poco vamos condescendiendo en cada área de nuestra vida. Ahí es donde debería estar el mensaje evangélico de los representantes religiosos que tanto defienden el voto católico. Dime pues tú, que tienes tanto miedo al comunismo, ahora en la exageradísima emergencia sanitaria que acaba de acontecer a nivel global, que te encierren, que te censuren, que te obliguen a matar tu conciencia, que te prohíban trabajar, que te prohíban estudiar, producir, ver a tus familiares y vender, para provocar la desaparición de la clase media a nivel mundial, para provocar grandes situaciones alarmistas de depresión. Todo esto en nombre de tu seguridad y de tu salud, con una propaganda de guerra nunca vista ni en los tiempos de Stalin. Si esto no es comunismo, entonces, ¿qué es? Rockefeller dijo que China de Mao era el modelo perfecto para el nuevo orden mundial. Y esto no es un cuento, es hemeroteca y lo puedes ver con tus propios ojos y escucharlo. Y no faltan los sacerdotes y obispo que se han atrevido a decir que el aborto no es política y que los valores se dan en casa. Resulta que la imposición del aborto se trata de geopolítica y es fruto del informe de Kissinger. Informe Kissinger que fue desclasificado y que puedes leer. Y fue realizado para la reducción de la población en países que se estaban desarrollando con rapidez y que el gobierno de Estados Unidos veía como un peligro. Entre esos países estaba México. Resulta que es historia, resulta que en efecto estamos en una guerra demográfica, donde no solo nos faltan los millones de mexicanos asesinados por la violencia de las armas que son proporcionadas por el país vecino, sino que además se han aniquilado 270,000 mexicanos por el aborto hasta diciembre del 2023, según los datos oficiales del Gobierno de México. Si realmente te preocupa tu país, si realmente te preocupa tu fe y la vida de las futuras generaciones, ya quisiera ver entonces a la Iglesia Católica tratando de recuperar esos 3 años de evangelización perdidos durante la pandemia. Jóvenes y adolescentes que cursaron la secundaria y preparatoria sin conocer a Dios porque no había ni retiros ni evangelizaciones por miedo a la muerte por un virus. ¿Y qué hay de la muerte eterna? ¿Qué hay de la adicción a la pornografía que se disparó exponencialmente en esos 3 años por la imposición de dispositivos para acostumbrarnos a las pantallas? ¿Cómo recuperar esas almas que han perdido esos valiosos años de su formación? Los padres de familia están solos. Qué fácil es decir, el tema del aborto son valores en casa. En el 2023, solo en ese año, más de 73 millones de seres humanos fueron abortados. ¿Intensificará acaso la Iglesia Católica la enseñanza sobre la castidad, el dominio propio, la disciplina, el trabajo, el respeto por el cuerpo, para hacer frente y poder decir con tanta confianza que las políticas públicas poco o nada afectan, ya que los valores se dan en casa? Estamos en una guerra encarnizada contra la familia, contra la vida y contra la inocencia de las nuevas generaciones. Esto es una guerra de propaganda. Lo peor es que el esclavo paga su propio adoctrinamiento en el cine o por medio de las aplicaciones de entretenimiento en las series, películas y en la música. Si realmente queremos escapar de este nuevo orden mundial anticristiano que se instaura por medio del circo democrático, deberíamos proponer un sistema distinto como el que proponía Chesterton y otros cristianos. Hablo del distributismo. Este gran pensador católico inglés y otros creyentes
Entendiendo a profundidad la perversión a la que podía llevar el capitalismo rapaz, como por ejemplo personajes como Bill Gates, que tienen más poder por medio de sus farmacéuticas que países completos, y quien es propietario de la mayoría de las tierras de cultivo, o el otro peligro que también está, que es el comunismo, que busca atrofiar al individuo convenciéndolo de que se conforme con migajas, que a estas alturas se conectan estos dos sistemas, este capitalismo rapaz y el comunismo. Bueno, pues Chesterton, precisamente entendiendo esta manipulación de izquierdas y derechas por las cuales somos jaloneados y divididos por exigir una vida digna, con razones muy legítimas, propone entonces el distributismo, donde se permite la propiedad privada, se prioriza la familia, se promueve el trabajo y se respeta la dignidad humana. La tentación de buscar salidas fáciles en estos tiempos tan complejos no nos llevará más que a seguir perdiendo lo que tanto amamos. Si no estamos dispuestos a defender con la vida aquello por lo que otros perdieron la suya, entonces estamos listos para ser esclavos. Porque el esclavo es el que tuvo miedo a morir. Si realmente queremos defender la civilización cristiana que le da protección jurídica al individuo y respeta la dignidad humana por su valor intrínseco y ontológico, ya que tiene alma y espíritu el ser humano, entonces debemos comportarnos como cristianos. Existen dos novelas que se citan mucho en este tiempo por la similitud en la que nos encontramos. Orwell, de 1984, y la de Un Mundo Feliz, de Aldous. En estas dos distopías que vivimos y con las que nos manipulan, derechas e izquierdas, son dos brazos con los que se instaura el nuevo orden mundial. En la de Orwell, que representa el comunismo, pienso que lo más grave para el cristiano es el lavado de cerebro, ya que por el miedo, la tortura y el hambre, o el miedo a la muerte, puede terminar apostatando. Pero por otro lado, en el proyecto de Un Mundo Feliz se encuentra el peligro de perder el alma por estar entregados a los placeres, perder el alma por un plato de lentejas. En ninguno de los dos proyectos reinará el Evangelio. En ninguno de los dos hay libertad, ni verdad ni justicia, por lo tanto no habrá paz verdadera. San Agustín dijo que más había que temer al dragón, más cuando engaña que cuando se ensaña. Cito: en otro tiempo, incitaba a los cristianos a renegar de Cristo. En este, enseña a negar a Cristo. Entonces impelía, ahora enseña. Entonces usaba violencia, ahora de insidias. Entonces se le oía rugir, ahora presentándose con aparente mansedumbre y rondando. Difícilmente se le advierte. Cierro cita. Esto se trata de una gobernanza mundial, nada improvisada, que lleva años fraguándose en las Naciones Unidas y que se ha infiltrado no solo en tu trabajo, escuela, entretenimiento y en la iglesia. La joya de la batalla es tu mente y tu corazón. Es el último reducto y espacio para tomar control de tu libertad. Si aún entiendes lo que digo, si aún distingues lo correcto y lo justo, entonces tienes una gran responsabilidad hacia las nuevas generaciones. O les ofreces un sentido de vida, o los entregas a una vida oscura, donde serán como muertos teledirigidos sin conciencia e incapaces de decidir. Esto solo los llevará a la depresión. No es bueno idealizar épocas. Siempre el cristianismo ha tenido persecución. Y somos pecadores. Unos que se esfuerzan por entrar en la puerta angosta y otros que quieren desentenderse de su fe e irse por la puerta amplia. Siempre ha habido mártires, como en estos tiempos los nigerianos que llevan tantos años pasándola tan mal por ser católicos. Derraman su sangre por ser de Cristo. Y en otras partes del mundo, a nivel mundial, hay gente que está sufriendo persecución por exigir justicia, defendiendo la verdad para dar gloria a Dios y por la salvación de las almas. Ese es el destino del cristiano. Y lo tiene marcado por su fundador, quien murió con el costado abierto para mostrarnos el único camino al cielo. El camino del hombre libre, del hombre que ama y se entrega. Sin embargo, a diferencia del hombre libre, está el esclavo. El esclavo es el que tuvo miedo a morir, por eso es esclavo, porque sabía en el fondo
que la batalla era de vida o muerte y que en ella se jugaba la vida misma. Por eso prefirió una vida de esclavo que una vida digna o una gloriosa muerte. Lo que sí es que decidir ser esclavo no te quita ni lo vulnerable ni lo mortal. Es una falsa seguridad, porque poco a poco te autodestruyes tu conciencia y te conviertes en un muerto en vida. ¿Y qué estoy queriendo decir con todo esto? ¿Que no votes? Sin duda es importante hacer contrapeso en los congresos para que dejemos de estar en manos de un grupo que vota irreflexivamente a favor de todo lo que atenta contra nuestras garantías individuales, pero también no ser ciegos y observar las iniciativas locales que están estructurando el nuevo orden mundial en México por parte de muchos diputados de distintos partidos políticos, porque los congresos se han comprometido con la Agenda 2030, pero en el tema del candidato presidencial, si piensas que un pseudomesías político será tu salvación, me da igual. Me da igual si no contemplas el panorama completo y no ves más allá, porque de todas formas, los campesinos entonces mexicanos perderán sus tierras en nombre de las emergencias climáticas. De todas formas, los niños perderán su inocencia y formación. En nombre de la inclusión serán hormonizados y castrados. De todas formas, seremos privados del agua y de los recursos naturales como ciudadanos en nombre del ecologismo. De todas formas, los empresarios locales serán ahorcados con impuestos climáticos. De todas formas, las almas se perderán por la dilución del evangelio en nombre del buenismo y de la misericorditis. De todas formas, en nombre de la Carta de la Tierra te quitarán tus propiedades si tú, como católico, no te esfuerzas por ver lo que se juega y que va más allá de este circo democrático. Me da igual entonces si votas por quien votes, porque estás listo entonces para ser esclavo de un gobierno mundial totalitario. Lo más importante es apoyar la economía nacional, los derechos del individuo, apague el adoctrinamiento global por medio del entretenimiento y arráigate a los valores cristianos viviéndolos. Fórmate y esfuérzate por dar testimonio de tu fe con congruencia. Atrévete a ir contracorriente. No seas de esos papás que se conforman con los libros que les dieron y que están envenenando la mente de sus hijos. No seas de esos profesores que están envenenando a los hijos de otros pensando que no te va a llegar a ti. No seas de esos empresarios que ceden a todo ese adoctrinamiento de la Agenda 2030 pensando que te vas a librar de que te ahorquen con estos impuestos injustos. Arráigate en los valores cristianos. Ahí está nuestra salvación. Ahí está la defensa de la propiedad privada. Eso es hasta bíblico. Resiste la Agenda 2030 donde trabajas o ahí donde tú estés. No cedas. Si todos hacemos eso, esto no avanza. Si cada diputado local dejara de votar y proponer iniciativas globalistas que nos dejan cada vez más y más vulnerables a los ciudadanos, entonces tendríamos otro escenario. Lamentablemente el enemigo está en casa. Inadmisible que te conviertas en un idiota útil que se dispone a dejar pasar esta dictadura global para no meterse en problemas, porque esto nos mete en una prisión sin salida a todos, incluido tú. Por ello, deja de obedecer irreflexivamente como si no fueras responsable de tu alma. Analiza lo que están ordenándote las empresas globales y las directrices de Naciones Unidas, las cuales no estamos obligados, como dogma, a obedecer, porque eres libre, ¿o no? En esta batalla nadie está fuera. Hacer nada es haber decidido ser esclavo y rechazar la libertad y dejar a los demás morir solos. Y de esta cobarde decisión le vas a dar cuentas a Dios, quien te dio la libertad por medio de Jesucristo, un don que se debe de cuidar hasta con la sangre, porque se trata de tu alma y tu mente. Entre más desmoralización hay, perdemos todos poder económico como sociedad, porque los divorcios empobrecen y entre menos matrimonios, menos instituciones familiares que produzcan su propia riqueza. El individuo, entonces, queda en búsqueda de pertenencia y de sentido, desamparado de orientación. Para entender con mayor profundidad los tiempos que vivimos y no hablar a la ligera, te recomiendo con urgencia el libro de Monseñor Juan Claudio Sanahúja, Poder Global y Religión Universal.
Y posterior, el libro de Los amos del mundo están al acecho de Cristina Martín Jiménez, al igual que su último libro, Agenda 2030, Libertad o Tiranía. Gracias por tu tiempo y de verdad, deja de pelearte con tus familiares, con tus amigos, por políticos a quienes no les importas. Porque el día de mañana, cuando haya hambre o cuando haya situaciones adversas, va a ser a los únicos que tengas, a tus vecinos y a tus seres queridos. Y los otros que están entregando la patria, que están entregando el agua, la están privatizando, que están entregando todos nuestros recursos naturales, que siguen explotando nuestras tierras y que siguen adueñándose de todos nuestros recursos y nos quieren dejar con nada, entonces no se van a acordar de ti. Entonces, deja de entregarte a este circo político y pensemos qué vamos a hacer con nuestra patria para resistir, para que no sean quitadas las tierras a los campesinos, para que el empresario de clase media deje de estar siendo ahorcado con todas estas emergencias falsas y también para que podamos apoyarnos entre nosotros en lo local. Hagamos un esfuerzo a lo nacional. Hagamos un esfuerzo para ayudar al clase mediero y al de bajos recursos. Deja de comprar en Walmart y deja de hacer más rico cada vez más y más a Bill Gates. Compra lo menos que puedas en Amazon. Cómprale a tu vecino. Deja de ver el lavado de cerebro que te tienen preparado para que dejes el pensamiento crítico. Y no tengas miedo, atrévete a ser libre, porque para ser libres nos liberó Jesús. Dios te bendiga y que viva Dios, la patria y la libertad.